Bienvenido o bienvenida a otro podcast de Next. Hoy tengo el placer de sentarme aquí con Marina García, que es seleccionadora profesional, ha participado en mundiales, en europeos, ha estado en 2 Olimpiadas, Londres 2012 y en Tokio 2020, bueno, que fue en el año 2021. Ha estado preparando 4 ciclos olímpicos a lo largo de toda su carrera y el año pasado, en 2024, pues nos comunicó que se retiraba ya de la élite, del alto rendimiento. Y bueno, actualmente pues está ejerciendo como fisioterapeuta. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Hablaremos un poco de natación, que en parte pues tengo vínculo junto contigo con este deporte, porque yo hice natación también muchos años de pequeño y también era bracista y justo en la disciplina de 100 metros, así que está guay por esta parte. Me gustaría, para empezar, si recuerdas un poco cómo empezaste con esta pasión por el agua. Pues la verdad es que fue un tanto, no sé, especial, por decirlo así, porque mis padres sí que es verdad que practicaban muchos deportes y sobre todo de montaña, pero no tenían mucho vínculo con el agua. Entonces teníamos un club que es el Club Esportiu Mediterrani cerca de casa, y entonces mis padres pues dijeron: practicáis muchos deportes en seco, pero nos gustaría también que hicierais agua, y la verdad es que funcionó muy bien porque mi hermano y yo entramos en el club Muy bien. y estuvimos en las secciones de natación y waterpolo, los dos practicando los dos deportes, porque es un club que al principio haces los diferentes deportes de agua y acabas decidiendo en uno. En mi caso pues decidí natación y mi hermano se decantó por waterpolo. Muy bien, qué guay. ¿Y tú recuerdas un poco, tienes un poco ese recuerdo de cómo fue crecer dentro del club? ¿En qué momento también quizá te decidiste, oye, que me gusta la braza, quiero ir a por ello también? La verdad es que para mí era más al principio algo social y algo de tener mi grupo de amigos dentro del club, y al entrenar tantas horas, porque en los deportes de agua se entrena bastantes horas ya en edades muy tempranas, pues pasaba mucho tiempo con mi equipo y hice un buen grupo de amigos que aún nos vemos en el Aún día de mantienes el hoy. contacto, Sí, ¿no? exactamente. Y al final, pues para mí era algo más social de pasármelo bien, de pasar tiempo con ellos, y hasta que llegó el punto que se convirtió en algo de más de, bueno, se me da bien, tengo la oportunidad de dedicarme más seriamente en esto, y decidí pues empezar a especializarme también en un estilo para poder, pues al final son 4 estilos los que acabas nadando y entrenando cada día, pero te puedes especializar en alguno para dar un paso más, y en mi caso fue pues a partir de los 13-14 años donde ya empezaban a dar más pruebas de braza, y pues tuve la oportunidad y la suerte de que se me diera bien, y las ganas y la perseverancia para poderlo entrenar y llegar a algo en el mundo del deporte, sí. Qué guay. Yo creo que la braza es un estilo totalmente diferente, ¿no? Al crawl, a la mariposa y la espalda. Que quizá no es tan cíclico, rompe un poco la dinámica cuando estás debajo del agua y también destaca un poco, es como más elegante, ¿no? El estilo. Sí, sí, exactamente. De los 4 estilos es el estilo que sale un poco más de la línea, porque es un estilo muy coordinativo, muchos factores, al entrar y salir del agua tantas veces rompes esa fuerza, ¿no? Y el ciclo, que hay que tener un buen manejo coordinativo y mucha paciencia. Es un estilo también que se entrena pues a baja velocidad, a los detalles, porque todo suma mucho o resta mucho de los movimientos que haces. Así que sí que es un poco el estilo así más Sí, yo tengo el especial. recuerdo de, bueno, ¿no? Ese momento de buscar ese máximo deslizamiento debajo del agua, ¿no? Cuando extiendes brazos hacia Sí. adelante, luego esa fase de salir hacia ese coger el aire. Y quería ir ahora y quería preguntarte un poco si hubo algún referente, algún entrenador que te marcó en tus inicios, que aún tengas ese recuerdo, ¿no? Que ha sido importante para ti en el tema de la natación. Pues a ver, la verdad es que en el Club Esportiu Mediterrani, donde empecé, pues sí que es verdad que tuvimos entrenadores de categorías, y bueno, tuve varios entrenadores, pero cuando ya llegué en etapa junior y estaba con Jorge Pérez, también había sido pues formaba parte en su momento de selección española y nadó pues a nivel también europeo y mundial, pues siempre tenías como referencia a la gente que tenías en tu día a día cerca. En este caso fue él, y también referencia de otros nadadores que también estaban despuntando en ese momento, porque sí que es verdad que yo despunté en una edad bastante temprana, ya siendo infantil junior, pues acudía a campeonatos absolutos, que es la máxima categoría, y ya estaba haciendo podiums. Entonces me juntaban mucho con gente mayor,
pues por nivel y así yo también poder estar rodeada de gente con mucha experiencia y que me podía dar muchas cosas en el día a día. El ritmo de los entrenos sí, también, ¿no? La exactamente. preparación física quizá. Que es un deporte individual, pero al final se entrena en grupo y eso es lo que hace que día a día vayas mejorando. Entonces tener un buen grupo y yo me apoyaba mucho en la gente mayor que tenía en los entrenamientos porque me fijaba mucho, era una persona muy observadora y compartir con ellos me ayudó mucho a ser la nadadora que llegué a ser. Claro, eso al final, tener herramientas es clave también para poder seguir avanzando y mejorando. Si remontamos un poco hace unos años atrás, en plena etapa competitiva, ¿cómo era un poco tu día a día? Pues ¿Madrugar? sí que es verdad que cuando estaba estudiando bachiller ya entré en el centro de alto rendimiento en Sant Cugat, que ya dejé el club para poder estar en el centro de alto rendimiento y allí ya era más exigente en el nivel de horas que estabas entrenando. En un club llegas a entrenar mañana y tarde, que sí que llegan a ser pues sus 4 o 5 horas, pero ya cuando entras en un centro de alto rendimiento acabas entrenando 6 7 horas. Y eso es posible pues gracias a estar en el centro, tener la residencia allí, el colegio y los desplazamientos son cortos, estás 100% por tu rendimiento y con fisios, médicos, todo está allí en el centro y eso pues facilita que puedas invertir muchas más horas en tu entrenamiento. Entonces mis horarios era entrenar por la mañana, que se entrena bastante temprano en natación para poder hacer una sesión antes de ir al colegio, entrar al colegio y al acabar el colegio volvías a entrenar. Y de allí se hacían entrenamientos en agua y entrenamientos en seco, pero siempre en agua. Horas, como 5 o 6 horas al día, ¿no? Sí, exactamente, de las cuales pues llegan a ser 2 en el gimnasio y 2 sesiones de agua. Muy bien, muy bien. ¿Qué fue lo más bonito y también momentos así duros que hayas pasado a lo largo de toda tu etapa? Pues si cojo toda mi vida deportiva, bueno, empiezo por así los momentos más duros, creo que son todas las transiciones que acabas haciendo, ¿no? Salir de un club, entrar a un centro de alto rendimiento, salir del centro y irte, pues, y en mi caso me fui a Estados Unidos, pues todas estas transiciones siempre son difíciles, pero bueno, son difíciles en el deporte y en la vida, en la vida en general. y en la vida en claro. general, está claro. Pero sí que es verdad que ya cuando tuve resultados internacionalmente muy buenos, permanecer allí arriba con ese resultado para el deportista es difícil de mantener y siempre tienes que buscar los recursos, ¿no? Y diferentes situaciones que te hagan crecer dentro de tus marcas, ¿no? Y para mí, en el momento de hacer una buena marca y decir, bueno, este sitio igual yo no me puedo ofrecer más, voy a cambiar, siempre es un paso difícil. Y yo me fui a Estados Unidos buscando eso, ¿no? Buscando otras oportunidades, otras situaciones, salir de mi zona de confort cuando yo ya estaba en un sitio que sabía que me funcionaban las cosas, que había tenido un buen resultado. Y ahí sí que fue una transición dura, pero me trajo lo mejor que me ha pasado, que es estar en otro país, aprender otra cultura, otro idioma, buscarme la vida fuera, estudiar una carrera en Estados Unidos, o sea, todo lo que me ha aportado y ya no solo a nivel deportivo, sino también personal, pues ¿no? Ha sido espectacular. Y eso diría, pues sí, fue una transición difícil, pero con todas sus cosas buenas que con perspectiva acabas viendo. ¿Puede que esta transición haya sido la más importante quizá de toda tu trayectoria, el ir allí? Sí, la más importante desde luego. Sí, también al volver, donde tuve que reorganizar mi vida y buscar cómo seguir en el mundo del deporte, también fue difícil, pero creo que irme para allí fue de los puntos más importantes. ¿Cómo surge esta oportunidad de irte fuera o estudiar en Estados Unidos? O sea, ¿tú lo veías como algo posible o se dio esa oportunidad y dijiste, tengo que aprovecharlo? Sí, un poco se dio porque tuve un muy buen resultado en Barcelona 2013, que fue el Mundial, que fue en casa, que ahí es donde iba a hablar, que fue mi mejor momento a nivel personal, deportivo y en muchos niveles. Conseguí ser quinta y sexta del mundo en 2 pruebas, batir récord de España y la verdad que aproveché mucho esa temporada y el momento y eso es lo que me dio
poder conseguir una beca en Estados Unidos. Y sí que es verdad que yo no lo tenía muy claro de todas las posibilidades que había allí, pero tuve la gran suerte que una universidad buscaba un bracista, era una universidad muy buena como es UC Berkeley, lleva muchos años en el top 3 en la NCAA, era una situación bastante idílica hablando Se deportivamente. alinearon los astros, ¿no? Por así Exactamente. decirlo. Y gracias a mi resultado pues fue bastante fácil de decir, bueno, te queremos aquí, pues yo dije, no tengo nada que perder, así que me voy. No fue una elección muy compleja porque normalmente cuando aplicas tienes varias opciones, visitas diferentes universidades. En mi caso fue bastante straightforward, ¿no? Como O sea, fue queremos directamente a aquella sí, y funcionó. Así que ¿Y genial. cómo fue tu experiencia tanto académica como en esa parte deportiva allí? Porque no tiene nada que Ya. ver con lo que estamos acostumbrados a ver en España, Exactamente, es ya por muy instalaciones, diferente. recursos, medios que puedan tener, ¿no? Las universidades. Pues sí, como dices, es una situación muy diferente, ya solo empezando como viendo el sistema, cuando cada universidad tiene sus deportistas que tienen que aprobar X créditos, ¿no? Que los deportistas son primero estudiantes y personas y también son deportistas. Cuando se contempla todo desde esta perspectiva, ayudas al deportista a formarse académicamente, ¿no? Personalmente y deportivamente. Y es una situación pues con mucha responsabilidad porque tienes muchas cosas que aportar al equipo, en clase también se tienen en cuenta las notas y es mucha responsabilidad, mucha presión, pero a la vez lo haces al lado de pues 15, 20 personas más en los componentes de tu equipo y pasa de ser un deporte totalmente individual como sería aquí a un deporte más colectivo. ¿no? Exacto. Y la NCAA es luchar por los puntos de todo el equipo en un campeonato. Entonces sí que es verdad que compartes ese sentimiento, ahí se siente muy diferente, ¿no? La persona que practica un deporte colectivo aquí pues sabrá lo que es. Y yo tuve la oportunidad de practicar un deporte individual a ser colectivo en Estados Unidos y compartir todo eso que se multiplica, el esfuerzo, las ganas de conseguir un objetivo que tú sumes al objetivo del equipo, y aprendí muchísimas cosas que igual aquí el deporte no me habría dado. Totalmente. Te quería preguntar, esas diferencias que tú hayas vivido allí, ¿no? Por ejemplo, obviamente a nivel de instalaciones es todo muy distinto entre España y Estados Unidos. ¿Cómo es, por ejemplo, un gimnasio allí? ¿Cómo es una universidad, ¿no? Con el tema de recursos. Sí. Habla un poco de esto, o sea. Bueno, ahí es evidentemente todo a lo grande, ¿no? Y cuando te imaginas las universidades de Estados Unidos, pues hay muchísimas personas, muchísima inversión y la NCAA como tal, pues hay una inversión muy grande, con lo cual las instalaciones son top y los deportistas son muchísimos que usamos las instalaciones de allí. En mi caso teníamos 2 piscinas y construyeron la segunda cuando yo estaba allí, que fue una instalación, bueno, es una instalación brutal para entrenar descubierta en California. Y los gimnasios, pues, a lo grande, ¿no? Sí, otro nivel. Sí que es verdad que teníamos otro gimnasio pequeño que utilizábamos los deportes de agua, pero el vibe, ¿no? Que tienen los gimnasios, todo en la misma línea, representando una universidad, todo de los colores de la universidad, pues eso es muy llamativo y al final es lo que cada día ver deportistas, ¿no? Atletas de otros deportes, pues te motiva, te cruzas con ellos, los ves en la sala de fisios, los ves en el gimnasio, compartir instalaciones, compartir el sentimiento de representar a la universidad. Claro, hay como mucho el sentido de pertenencia allí, sí. ¿no? Allí eso es lo que te da la motivación al día a día, ya no solo tu objetivo, ¿no? Y lo que tú como deportista tienes que hacer una marca, pues es mucho más que... Sí, es el grupo, la propia exacto. comunidad universitaria de pues, puntuar, ¿no? Para exactamente. destacar, ¿no? Y luego que también los estudiantes apoyan mucho a los deportistas porque saben que son quienes representan a la universidad en diferentes competiciones. Ese sentimiento es muy grande y compartirlo es como un orgullo al final. Y se nota mucho en los entrenamientos, porque al final también cuando tú estás sufriendo, ¿no? Y te estás haciendo más fuerte y mejor en cómo tú nadas, sabes que el del lado está haciendo lo mismo y te apoyas mucho y hay muchos pues gritos de compañerismo durante los entrenamientos de tú puedes y eso es algo que se ve muy natural
y el sentimiento eso de empujar al deportista que está a tu lado a que sea mejor, sabes que te beneficia a Sí, ti, eso sabes está que guay. beneficia a todo el equipo. Y eso es algo que en el día a día lo tienes. Tú tienes un día malo o un día en que estás pensando más en un examen o en algún problema familiar o lo que sea, pero sabes que tienes muchos inputs positivos a tu alrededor, pues de las 20 chicas que pueden estar entrenando conmigo, del entrenador, del assistant. Sí, todo el staff, Sí, ¿no? Que todo el staff. Al final tienes muchas herramientas para cada día ser poder un poco mejor también, ser ¿no? O mejor sacar y lo sacar mejor de las ti, cosas. ¿no? Exactamente. ¿Y qué aprendizajes te llevas de esta etapa que viviste allí? Muchos, muchísimos. En la parte así deportivamente hablando, allí se compite en yardas, aquí competimos en metros, la piscina es más pequeña, entonces todo lo que son movimientos explosivos allí son muy, muy, muy importantes, salidas, virajes, entrenamiento de fuerza explosiva, allí se le da mucha importancia mucho más antes. Que en otros países simplemente porque compiten en yardas. Entonces yo era una persona que venía de entrenar más volumen, se me da mejor en piscina olímpica de 50, tenía bastantes debilidades en piscina de 25 corta, entonces suplí un poco, ¿no? Aprender a moverme más rápido, aprender los detalles, y allí trabajaban mucho pues la parte atlética fuera del agua, los movimientos, para ser más coordinativo, más explosivo y eso poderlo llevar dentro del agua. Entonces, deportivamente hablando, allí mejoré muchísimo en ese aspecto. Y luego, académicamente, pues pude estudiar una carrera en los 4 años Que compaginabas a que veces, compaginaba competías, ¿no? exactamente. Y luego, pues estar viviendo en otro país, otro idioma y... Otros entornos también, exactamente. ¿no? La manera de funcionar Sí. diferente. Y la comunidad que se crea en una universidad, que al final es eso, gente de otros deportes, gente de todas partes del mundo, aprendes en todos los sentidos. Qué guay, muy bien. Pues pienso que es una buena etapa, ¿no? de tu vida, que no todo el mundo tiene la suerte de poder disfrutar de ello. Y me alegro que te haya traído buenos aprendizajes. Vamos a entrar un poco en los Juegos Olímpicos, que has estado en 2 de ellos. Ya con 18, 19 añitos, muy joven, estuviste en Londres 2012. ¿Cómo fue esto? ¿Tú te planteabas quizás, Sí. siendo tan joven, estar ahí? No, la verdad es que no, porque tú vas haciendo, ¿no? Y yo tenía más una idea de pasármelo bien con los amigos, me encuentro que empiezo a mejorar las marcas, que llego a estar cerca de un récord de España, el año anterior hice récord, ya me veía dentro del equipo absoluto siendo muy joven, pero tuve la suerte de que compartía esto con 3 chicas más que también eran de mi año. Entonces mi generación sí que es verdad que fue una generación que despuntó pues de muy joven y pude estar en una selección con 3 chicas de mi edad. Siendo aún jóvenes todas, pues tenía alguien de mi edad con quien compartirlo y eso me ayudó mucho. Y ahora mismo pues son mis mejores amigas, hemos compartido pues desde infantil todas las categorías hasta absoluto y compartir eso con ellas, que ya fueron mundiales europeos y ir a la Luego aquí, Olimpiada ¿no? 2012, pues fue un poco el regalo, ¿no? Era como, bueno, has hecho la mínima y es un regalo del esfuerzo que has hecho estos años para llegar al equipo absoluto y encima puedes compartir con tus mejores amigas. Así que fue una experiencia brutal en ese sentido personal, sobre todo. Y fue el primer escenario donde tuve un poco de pánico, ¿no? Al momento de salir y decir, bueno, yo me he preparado muy bien físicamente, pero nunca te imaginas. Bueno, es un evento también, hay mucha exacto. gente, muchos medios, Sí. Y te das cuenta, muchos atletas, todos te ¿no? lo Todo- dicen, sí, todos claro. te preparan muy bien en decirte es otra cosa, es otro rollo, otro escenario, otra energía y desde luego es, y hasta que no la vives no acabas de entender el porqué. Y allí en Londres pues mi resultado no fue el mejor, pero bueno, iba en la línea en lo que estaba haciendo y me dio paso para decir, bueno, ya he estado en todos los escenarios Posibles, ¿no? posibles y ahora quiero estar aquí y quiero poner mucho más. Y los años siguientes pues fueron mejor aún, así que Y Tokio aprendí. 2020, bueno, 2021 en este caso, porque pilló en época de pandemia, se pospuso un año más, ¿no? Sí. ¿Lo viviste diferente? Ya tenías pues más madurez, segundos Juegos Olímpicos. Totalmente. ¿Cómo lo viviste? Totalmente fue muy, muy diferente. Sí que es verdad que cada ciclo olímpico, pues eso, van pasando 4 años, que son 4 años más de experiencia, de vivencias. Yo había ido a Estados Unidos, había vuelto, estaba
pues en otro club que ya entonces fue el Club Natació Sabadell, que allí entré para el ciclo de Tokio y luego la pandemia también, o sea, había muchas cosas diferentes. Al final cada ciclo es muy, muy, muy diferente y en ese momento, pues comparándolo con Londres, era una persona y una deportista totalmente diferente en todos los sentidos y tuve que reorganizar un poco, ¿no?, la situación al final lo logré porque lo más importante es que disfruté mucho del camino de llegar hasta Tokio. Disfruté durante la cuarentena, aún así entrenando no fue en nada casa. fácil, Exacto. Acostumbrados a entrenar todos los días, ¿no? Sí. El poder ir a un gimnasio, el poder ir a Sí. la piscina, con todas las medidas de seguridad que se Exacto. pusieron, lo complicó bastante. Sí. E incluso posponer un año más, Ujú. un año más el ciclo olímpico, ¿no? Exacto, sí, no fue fácil, pero creo que no fue fácil para nadie. Entonces era como un poco, bueno, vamos a sobreponernos a lo que tenemos y vamos a hacer de lo que tenemos lo mejor. Y yo disfruté mucho entrenando en casa, ¿no? Y nos conectábamos cada día, teníamos el preparador físico día sí, día también. Y al final, pues, disfruté mucho del camino hasta Tokio, que para mí era una de las cosas más importantes, porque sí que venía de una situación un poco de inseguridad y decir, ha habido muchos cambios, no sé si podré clasificarme otra vez Porque para otra volvías justo Olimpiada. de este Exacto. viaje a Estados Unidos que hablábamos. Exacto. Entonces, para mí lo más importante era disfrutar del camino y disfrutar de lo que hacía, que es nadar, y eso sacó pues lo mejor de mí y pude conseguir mi clasificación a Tokio. ¿Y tienes algún recuerdo o anécdota graciosa que nos puedas contar referente al tema de las Olimpiadas? Pues así gracioso, a ver, era bastante gracioso pues comer con un plástico entre medio, lo típico de todos encasillados, pues así gracioso pues en el ascensor, ¿sabes? Evitar, ay, que viene alguien, pues no, vamos por las escaleras, también cada día teníamos que hacer el test de saliva, ahí escupiéndonos, era un poco todo bastante irónico, Ya. porque ahora lo ves y dices, hostia, era todo muy fuera de lo normal, pero sí que es verdad que el deportista tiene esas capacidades que es que lo que te pongan lo vas haciendo y lo normalizas. Te adaptas a la Y situación te adaptas a todo, que después cuando sales fuera y con perspectiva dices, vaya locura por la cual tuvimos que pasar, pero en el momento te parece todo bastante normal. Y sí que es verdad que tú vas haciendo y que lo más importante es rendir ese día y estar el día a día físicamente bien, y cuando pones el foco allí todo el resto pues deja de tener Queda tanta como en segundo importancia. plano, ¿no? Exactamente. Bueno, y el año pasado también fue el momento de decir adiós, ¿no? Dejar la competición con 31 años. ¿En qué momento te planteaste ya dejar tu carrera deportiva? Quizá pasar a otro plano de tu vida. Pues sí, al final lo tenía bastante claro porque hice una planificación así un poco mental. Sí que soy de quiero conseguir esto a largo plazo y voy a por ello. Y para mí era volver de Estados Unidos y estudiar fisio. Y entonces estudié con 6 años fisio y de mientras quería estar nadando. Entonces me dio para hacer otro ciclo olímpico que fue hasta París, donde intenté clasificarme, que al final no clasifiqué. Pero para mí lo más importante era continuar, estar en el deporte, poner unos objetivos, disfrutar del camino y sacarme pues, la titulación de fisio, que al final era también otro objetivo en mi vida, porque no solo he vivido de mis objetivos en la parte deportiva, que creo que también es muy importante que el deportista también sea persona en ese sentido. Y para mí era importante pues, tener fuera de la piscina un apoyo social de mis amigos, mi familia, la parte académica, varias cosas que me hacían ser persona también. El deportista acaba desvinculado por todo lo que supone entrenar, Claro. y estar en la élite te desvincula un poco del mundo real, y yo siempre he tenido eso muy presente, de que también quería aprovechar ni dejar de lado pues estar con mis amigos y mi familia en otro nivel, evidentemente con una persona que no practica deporte. Pero yo siempre lo he tenido muy en cuenta, entonces sí que tenía pues diferentes objetivos. Uno de ellos era ser fisio, y hasta que no lo conseguí dije, me cuadra bastante bien para hacer otro ciclo olímpico, y que sí que es verdad que las cosas pueden salir de muchas maneras, pero al menos yo tenía eso en la cabeza y salió todo bien, y
y hasta París, que estuve entrenando, ¿no? Ese ciclo, y allí me gradué y dije, bueno, ese es el momento de transición para mí, el que creo que es más oportuno, y tuve todas las herramientas para poderlo hacer de una manera muy, muy saludable y queriendo al deporte y queriendo lo que venía después, y al final, pues mira, cuando planificas con tiempo, que es verdad que siempre puede salir una cosa más o menos, pero cuando tienes un camino, objetivos y ilusión y te haces esas preguntas, qué es lo que quieres, dónde quieres estar, pues las cosas van poniendo en su sitio. Y para mí era un buen momento y decidí retirarme entonces. Bueno, y con la edad que tienes ahora yo pienso también buena edad para retirarte y poder disfrutar de otra etapa de tu vida totalmente distinta. Totalmente. Ahora me toca disfrutar de otras cosas y la verdad es que tengo mucha ilusión y muchas ganas de hacerlo porque eso, he puesto tiempo y valor en lo que es estar también, tener una vida fuera de la piscina. Y ahora que ya estás retirada, por hacerlo así ya de una forma más oficial, ¿estás probando otros deportes? ¿Sigues yendo a la piscina todos los días? ¿Cómo ha cambiado esto en tu vida? Pues sí, mi rutina ha cambiado drásticamente, pero también es verdad que he pasado muchísimas horas en la piscina y ahora mismo pues no tengo esa urgencia, ¿no? de tirarme a la piscina. Entonces siempre he sido una chica que le ha gustado todos los deportes y por haber practicado pues deporte de alto nivel en la élite he tenido que dejar otras cosas de lado y dejé de esquiar, ¿no? Bueno, nunca he llegado a correr y muchas cosas que me llaman la atención y me gustan. Entonces ahora dije, es el momento, ¿no? Que ya no estoy nadando, pues voy a hacer todo lo que me propongan. Y eso, salimos en bici, unos amigos que salen en bici, pues venga, bici carretera. Sí que es verdad que cuando me retiré dije, voy a ponerme un objetivo, ¿no? Y quiero hacer un triatlón, pues hice un triatlón. ¿Sprint? Y luego ¿Distancia sprint? se convirtió en duatlón porque eran malas condiciones en Barcelona. Vale. Sí, Wow, era bueno. sprint. Sí, sprint. ¿Eh? Entonces fue guay, una experiencia, entrené con un grupillo, súper guay, me encantó, me gusta, mi padre iba en bici, o sea, tengo todo bastante familiarizado y fue muy guay. Y luego ya dije, voy a ponerme otro objetivo y hice una media. Entonces estuve entrenando y hice una media que mi objetivo era hacerla en 1,55, acabé haciendo 1,40, súper Bueno, muy bien. bien, 1,40, Sí. muy bien. Y un poco también con objetivos, pues soy fisio y quiero aprender, ¿no? ¿Qué se siente? Que creo que cuando sientes de primera mano las cosas cambian mucho y aprendes mucho más rápido. Y claro, para mí, yo no había corrido nunca, pues a ver cómo es correr, qué es lo que me va pasando, solventando dolores y un poco también aprendiendo durante el proceso, ¿no? de los diferentes objetivos que tenía en mente. Y ahora pues bueno, me gustaría hacer un Hyrox más tarde, pues entrenar fuerza, combinarlo con resistencia a correr, y durante ese proceso también, bueno, tengo una mente bastante inquieta en ese sentido y me gusta que cuando hago algo tenga un significado, ¿no? Un valor y pueda aprender en el transcurso del entrenamiento. Así que ahora sí, hago cosas muy diferentes y por ahora no tengo las ganas de tirarme al agua cada día. Sí que es verdad, pues llega el verano y me tiraré al agua. Pero también es verdad que si me tiro al agua es en forma de clinics, ¿no? En forma más educativa para la comunidad y para la gente más pequeña, que sí que es lo que me gusta más hacer, que es compartir todo lo que he aprendido durante todos estos años y compartirlo con los futuros nadadores y es algo que también me gusta hacer. Con el tema de fisioterapia, ahora estás enfocando un poco como tu carrera hacia hacer este tipo pues, de charlas o eventos así con gente de la comunidad del mundo de la natación. Sí que es verdad que sigo una comunidad de natación en ese sentido y tengo la oportunidad de hacerlo y me gusta mucho y me ocupa una parte, pero para mí principalmente pues es ser fisioterapeuta y sobre todo para deportistas. Ahora estoy con una selección de natación artística que entrena en el CAR de Sant Cugat y estar vinculado al deporte siempre voy a estarlo. Ahora desde el otro lado, ¿no? Como staff y fisio. Pero creo que es muy importante pues, poder compartir, para mí es muy importante poder compartir lo que he aprendido durante mi carrera deportiva y usarlo en mi carrera como fisio y tengo la suerte de que puedo hacerlo. Qué guay, pues seguro que te espera una nueva etapa muy chula, diferente también. Sí. Pero bueno, pues eso, poder ayudar a personas, el vivir eso con tu comunidad del mundo acuático, digamos.
también te va a brindar cosas muy, muy buenas y positivas. Quería ir a una parte un poquito más de reflexión para también ir cerrando un poco la entrevista. ¿Qué te enseñó la natación sobre ti misma en todos estos años? Sobre mí misma. Yo creo que lo que me ha hecho es preguntarme muchas cosas, ¿no? Al final yo sé cómo soy, en qué ambientes he podido pues, desarrollarme mejor, ¿no? Qué es lo que me va bien. La natación me ha dado pues escucharme a mí misma, también salir de mi zona de confort, saber que esto me va bien, pero que hay mucho más allá. He tenido las herramientas pues, de un psicólogo deportivo que al final me daba pues, estos espacios, ¿no? Para reflexionar, para ver herramientas exactamente, para saber quién quiero ser, cómo soy, hacia dónde voy, todas esas preguntas que igual son bastante difíciles de hacerte uno mismo. Incómodas también, incómodas, porque hay veces que exactamente. Cuesta responder, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el deporte me ha traído pues, a tener un psicólogo que me ha ayudado a tener espacio para hacerme esas preguntas, ¿no? Y saber hacia dónde voy y siempre ir aprendiendo de los procesos y me ha puesto, yo creo que al límite en todos los sentidos, ¿no? El deporte. Y me ha hecho la persona que soy hoy en día y estoy muy, muy agradecida ya por todos los buenos resultados y por los no tan buenos. Porque al final todos estos resultados dicen algo de ti, te enseñan algo y te dan paso, ¿no? Camino hacia donde quieres ir. Y creo que es lo más bonito del deporte. Y junto con esto que comentas, ¿tú cuál ha sido el legado que crees que has dejado en el mundo de la natación o que tu entorno más cercano va a recordar sobre ti? Yo creo que mucha perseverancia pese a tener pues, resultados buenos y no tan buenos y que muchas veces estás arriba, pero puedes estar abajo y que las partes bajas para mí y siempre que es lo que he dicho es lo más bonito que te puede pasar porque allí es donde tienes la oportunidad de aprender, de redirigirte, de hacerte más fuerte y un poco pues para mí es como romantizar el estar mal deportivamente hablando porque eso te hace ser quien eres. O sea, gracias a tus buenos momentos, pero también a tus no tan buenos momentos, te hacen ser quien eres. Y hay que tener de todo en la vida y va a venir de todo. Y saber sobrellevarlo y anteponerte a eso y resurgir, al final yo siempre digo que mis malos momentos me han hecho ser quien soy hoy en día y estoy muy orgullosa de ellos también. Bueno, hay que pasar por ello a lo largo del proceso y, como dices, está ese aprendizaje, ese crecimiento para seguir avanzando. Exacto. Y ya por último, te quería preguntar si le pudieras hablar a esa Marina de 10 añitos con el sueño de poder estar en los Juegos Olímpicos, ¿qué le dirías? Pues sobre todo que no es tanto el resultado, sino el camino, y parece muy cliché, ¿no? Disfruta del camino y que el llegar, cuando todo deportista tiene mucho en la cabeza el resultado y tú luchas por un resultado a largo plazo, un objetivo a largo plazo y cuesta ver el día a día. El día a día es muy rutinario y es muy con la cabeza fija hacia dónde vas y dejas pasar muchas cosas. Y una de las cosas es el pararte y celebrar o el tener ilusión por ir a una competición. Como que vas normalizando tanto tu día a día y tu vida para llegar a ese objetivo que las cosas del día a día como que dejan de tener tanta importancia y sí que es verdad que... Estás como foco en el premio grande, digamos, sí. Pero esos pequeños momentos que... Sí, esas le victorias... diría eso. Yo creo que el día a día hay que parar, hay que tener tiempo para saber lo que estás haciendo, tener ilusión sobre todo de cómo empezaste, por qué estás allí, hacia dónde vas y disfrutarlo. O sea, realmente ser consciente del momento, de estar presente, que para mí es algo que siempre he intentado marcarme mucho, ¿no? Estar presente en el momento y tener tiempo para disfrutarlo, porque realmente los pequeños pasos que vas logrando hacia un objetivo a largo plazo hay que celebrarlos y hay que ser consciente. Total. Muy bien. Pues buen mensaje. Espero que ayude a muchos más. Por último, he preparado una sección más dinámica que le he titulado Venga. Fuera del agua. Venga. ¿Vale? Nada, son preguntas cortitas que quiero que las vayas respondiendo, ¿vale? Vale. ¿Una canción que te acompaña desde hace años? The Sky is the Limit, que en 2013 me marcó mucho y la llevo siempre en competiciones. Y, sí. Vale, genial. ¿Algo que no soportabas de las concentraciones o competiciones?
Yo creo que algo que no soportase. Así no te puedo contestar rápido, tengo que pensarlo. Mm, no sé, la presión que conlleva una competición donde solo tienes una oportunidad y todo se resume en eso, conlleva mucha presión y no lo echo de menos para nada. Creo que se pierde la magia del proceso y la magia, pero sí que es verdad que realmente pone mucha presión y esos momentos no... Que solo hay una oportunidad para hacer bien esa mínima o no. O no. ¿Tu lugar feliz fuera de la piscina? Yo diría pues la naturaleza, ya sea montaña, ya sea mar, ya sea cualquier sitio de naturaleza y conectar. Muy bien. ¿Una afición que pocos conocen? Bueno, afición como tal, yo tocaba la flauta travesera y tengo varias aficiones, pero hoy diría que esa pues en su momento era importante en mi vida. Y ya por último, para cerrar, ¿con qué palabra definirías tu carrera en una sola frase? En una sola frase. Yo siempre me decía the best is yet to come, porque siempre es eso, ¿no? Lo que me ha enseñado hasta ahora me hace ser quien soy, pero siempre queda algo más y siempre hay un aprendizaje detrás y hay algo con quien soñar para que avanzar. Y que siempre la magia esa de siempre hay algo más que va a venir y mejor de lo que has hecho. Qué guay, muy bien. Pues nada, un placer tenerte aquí hoy. Igualmente, gracias por invitarme. Y nos vemos pronto. Hasta luego.